Y Dios en esta tarde me ha dado un tema, el cual he titulado Dios no deja en visto. Amén. Dios no deja en visto. ¿Y cuántos se familiarizan con esta imagen? Dios jamás nos deja en visto. Dios no deja una oración sin responder. Dios no deja una petición sin contestar. Dios no deja en visto. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, capítulo 1 y verso 1. Y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Diga amén. ¿Qué le pidieron a Jesús los discípulos que estaban con él? ¿Qué fue la petición que le hicieron? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Porque tal vez para muchos se había convertido la oración en algo aburrido, se había convertido tal vez en una carga, algo que les costaba, algo monótono, se había convertido tal vez en un monólogo, en algo repetitivo, en algo como que costaba, como que no había un diálogo. Y cuando ellos escuchan a Jesús, entonces como que ellos habían perdido el sentido de orar, de hablar con Dios, y habían olvidado el poder real que hay en una oración. Ellos ya habían escuchado el poder de la oración por todos los antepasados, como cuando Elías oraba, hacía descender fuego del cielo, se detenía la lluvia, se abrían los cielos de una manera poderosa, Josué le dijo un día al sol: sol, detente en Gabaón. ¿Usted se imagina eso, el poder de una oración que pueda detener el sol? Y tu luna en el valle de Ajalón. Él había escuchado, habían visto cómo el poder de la oración respondía. Entonces, tal vez ellos habían olvidado eso y habían caído en algo monótono, en algo que les costaba, y por eso le estaban diciendo: Señor, enséñanos a orar. Si le estaban diciendo enséñanos, es porque tal vez no lo estaban haciendo de la manera correcta. Es tal vez que habían perdido estaban desmotivados, habían perdido como el sentido de la oración, y tal vez a muchos de nosotros nos pasa. ¿Para cuántos, si no levante su mano, como que orar, cuando hablan de oración, como que es algo, o a veces es un tema que no conocemos, o a veces pensamos que es repetir, o a veces pensamos que cuesta, que como que no hay el tiempo, estoy cansado, o no sé cómo hacerlo? Y eso les estaba pasando a los discípulos. ¿Cómo? No lo estaban haciendo tal vez de la manera correcta, estaban desmotivados, pero a ellos, al no ver sus oraciones, entonces la respuesta, como que pensaron y dijeron: no veo los resultados que como que sí vemos cuando Jesús ora. Porque la Biblia dice que Jesús se retiraba a orar, a pesar de todo lo que él tenía que hacer, sus quehaceres, todas las cosas que iba allí, sanaba, lo invitaban a un lugar, a una casa, estaba en casa, se iba por los montes, predicaba. A pesar de todo lo ocupado que estaba el Señor Jesús, siempre dice la Escritura que sacaba tiempo para orar. Diga conmigo: orar. Era importante. Por eso ellos, cuando veían que él se retiraba, pero cuando volvía, decían: wow, hay algo poderoso. Cuando este hombre se va a orar, cuando vuelve, echa fuera demonios. Cuando este hombre se va a orar y cuando vuelve, sana enfermos. Cuando él se va a orar y cuando vuelve, hay milagros, se multiplican panes, se multiplican peces. Hay algo poderoso. Por eso ellos estaban diciendo: enséñanos a orar, porque hay poder en la oración. Entonces, uno de los discípulos, no dice la Biblia cuál, tal vez lo escuchó y dijo: wow, aquí hay algo diferente. Este hombre nos puede enseñar algo diferente. Él no ora como nosotros. Hay algo en él, hay algo diferente. Porque es que cuando nosotros oramos, pudieron decir los discípulos, como que Dios siempre nos deja en visto, como que no me responde. ¿Y cuántos se han sentido así? Como que cuando tú oras, ¿sabes qué es orar? Es una comunicación, es un diálogo. Eso es oración, es un diálogo. Y tal vez muchos de ellos pensaron: bueno, como que le envío a Dios, le enviamos el mensaje, la oración,
y como que no responde. ¿Cuántos se han sentido así? Que como que Dios no responde la oración y es como cuando le enviamos un WhatsApp a alguien y aparecen los dos chulos, nosotros le llamamos chulos, no sé cómo lo llamen en tu país, los dos ok azules y no responden. ¿A usted le ha pasado? Que usted habla con alguien, le envía un mensaje de voz, le envía un mensaje de texto y por allá como que usted en su mente piensa felizmente, su mensaje ha sido felizmente ignorado. ¿Sí o no? Y por allá al otro día, a los 2 días, como que responde, sorry. Oh, nos ha pasado. Y pensamos que como que cuando oramos, tal vez Dios es así. Y yo te quiero decir, ¿cómo se llama la predicación? Dios no deja a nadie en visto. Tu oración jamás quedará en visto. Dicen amén a eso. Dios no deja a nadie en visto. Entonces, usted ha tenido este tipo de conversaciones, ¿verdad? Eso me pasaba mucho con mi esposa cuando éramos novios. Y eso es muy común en los novios, ¿verdad? Que le textea, ¿y qué pasa? No responde. Y esa manera, y usted vuelve e intenta, y pensamos que con Dios es así, pero con Dios no es así. Él siempre responde. ¿Dicen amén a eso? Mire para acá, por favor. Así que Dios siempre contesta. No pienses que Dios no contesta. Dios contesta. ¿Cuántos creen que Dios contesta? Ahora, yo veo desde Génesis que Dios fue muy intencional en dejarnos ver que quería relacionarse con nosotros, que le conociéramos y que viviéramos en un diálogo continuo. Yo lo veo desde Génesis, Él siempre quiso eso. Le habló a Adán en el jardín del Edén, ¿sí o no? Le hablaba y le decía, Adán, ¿dónde estás? Le habló y le dijo, mira, he hecho el diseño original en el jardín, era eso, era diálogo, era dialogar con él. Entonces le decía, he creado todos los animales, las plantas, los frutos, come de él, sojuzga la tierra, enseñorea sobre la tierra porque para eso la creé. Y había un diálogo continuo y yo veo cómo Dios le hablaba a Adán, cómo Dios le hablaba a Abraham, cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo demostraré. Cómo Dios le habló, cómo Dios hablaba con Moisés. ¿Usted sabe cómo Dios hablaba con Moisés? Mira lo que dice Éxodo, capítulo 33 y el verso 11. Mira lo maravilloso de la palabra de Dios. Dice, y Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Wow, eso es maravilloso, ¿sí o no, iglesia? Hablaba como si fuera un amigo. Ahora, ¿qué nos hace pensar que las cosas cambiaron? ¿Qué te hace pensar que Dios dejó de ser amigo nuestro? Que Dios ya no contesta, que Dios ya no habla, que Dios ya no me responde. ¿Qué nos hace pensar? ¿Y qué le hizo pensar al discípulo que algo que Dios ya no contestaba? Porque Él le dijo, enséñanos a orar, porque algo pasa cuando tú oras. Así que Él no nos deja en visto. Tal vez de pronto lo que pasa es que tenemos el número equivocado de Dios. Hace creo que 2 prédicas atrás, yo les hablé del número de Dios. ¿Recuerdan? A ver, un iPhone 14 para el que lo diga. ¿Quién lo sabe? A ver, el primero, ¿no? Okay. No, es una broma. Jeremías 33:3, se lo perdieron, ¿eh? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios no responde, pero es que yo no oro. Y entonces, ¿cómo Dios va a responder? Dios es tan especial que Él ama que le pidamos específicamente. A veces muchos dicen, ay Señor, es que la Biblia dice que tú ya sabes, entonces como que bendíceme. Y no, ese tipo de oraciones, el Señor quiere que seamos específicos. Él quiere esa relación padre e hijo. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Él quiere, Él está para... dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones del corazón, siempre y cuando estén dentro de su voluntad. Entonces, el Señor Jesús, estamos aquí, ¿verdad? Le preguntaron, enséñanos a orar. ¿Y qué respondió el Señor Jesús? En el capítulo 11 de Lucas, entonces viene la respuesta. Y yo dividí este verso en 2.
la parte A y la parte B. La parte A la conocemos, que es el típico Padre Nuestro. Cuando le dijo, entonces si les dijo, ¿qué les dijo? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. La parte A, ahí el Señor está diciendo, digan, hablen, no repitan. Y ese es el gran error, que a veces pensamos que hablar con Dios es un monólogo y es repetir y repetir y repetir. Y lo que Dios está diciendo es simplemente lo que Jesús mostró aquí, fue un modelo de oración. Lo primero que tienes que hacer es orar al Padre. Y este no es el tema de hoy, pero luego les voy a enseñar cómo orar como hijos, aprendiendo a orar como hijos, porque a veces no oramos como hijos. Y en la iglesia tradicional nos enseñaron que todo era por mi culpa y por mi grandísima culpa, y como que no merecía nada, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a orar como Padre nuestro, al Padre que está en los cielos, porque Dios no quiere un ejército de esclavos, sino un reino de hijos. Ay, amén. O sea, no quiere robots que repitan y repitan, no. Él no quiere que si tal vez tenemos la imagen de un Dios castigador, que si no rezo 30 Padres Nuestros, 40 Ave Marías, y lo digo con respeto y amamos a nuestra amada comunidad católica, ¿verdad? Pero no es así, no es repetir. Es hablar, es dialogar. ¿Cuántos reciben eso? ¿Me estoy haciendo entender en esta tarde? Es un diálogo. Ese fue simplemente el modelo que Él hizo. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Y dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ahora viene la parte B. Mira lo que dice la parte B. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Y allí le resalté qué palabra. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. La parte B es la razón por la que pensamos que Dios deja mis oraciones en visto. ¿Sabes por qué? Porque estamos pidiendo siempre de acuerdo a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús está diciendo, tal vez esa es la razón porque ustedes están frustrados. Tal vez esa es la razón por la cual no han recibido la respuesta que tú crees que no ha llegado, pero Él no te deja en visto. Me estoy haciendo entender en esta tarde. ¿Sabes por qué es? Hágase tu voluntad, porque ahí está la gran diferencia. Entonces pensamos que Dios tiene que decir sí a todo. Y no es así, ¿verdad? ¿Usted se imagina donde Dios nos dijera sí a todo? ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Usted se imagina donde usted le dijera sí a sus hijos en todo? ¿Ah, Christopher? ¿Cómo sería eso? ¿Ah? Un paraíso, ¿verdad? ¿Usted se imagina? Pero es la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Dios no tiene que decir siempre a todo. Y cuando Dios dice no, ese es el problema, que no aceptamos un no como respuesta y pensamos que Dios me dejó en visto. ¿Ah? Pensamos que Dios me ha dejado en visto, pero es que Dios no está para satisfacer todos los caprichos del corazón del hombre, no. Dice, hágase tu voluntad, y ese es el centro de la enseñanza en esta tarde. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen proyectos? Primero, antes de eso, para que no te frustres, dile, Señor, te presento esto, pero hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque no podemos primero ser afanados y estar haciendo cosas y después estar con afán y como alcanzados y como que sufriendo. ¿Sabes por qué? Y mucha gente está así. ¿Sabe por qué? Porque no puso primero todo dentro de la voluntad de Dios. Me estoy haciendo entender en esta tarde. Hágase tu voluntad. Mira lo que dice Romanos capítulo 2 y verso 2. Dice, así podrán comprobar ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. ¿Será que hay algo malo en la voluntad de Dios?
yo no veo nada malo. Es una voluntad maravillosa. Cuando tú oras podrás comprobar. Cuando tú oras estás entregando esa petición. No tienes que orar con palabras sacadas por allá como rebuscadas o amadas. Excelentísimo Señor, amado Padre, aleluya. No, 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 no. Te sientas, hablas con Él. Le hablas como estar hablando con papá. Le hablas como estar hablando con un amigo. Cara a cara hablaba Moisés, ¿verdad? ¿Verdad? Como quien habla con un amigo. Entonces no es cuánto tiempo dures orando. Porque también mucha gente, no, tenemos que orar 8 horas, 6 horas. Y eso es un reino de esclavos. Pero no es un reino de hijos. El hijo es el que sabe que aunque ores 5 o 15 minutos, sabe que de continuo tiene esa relación con el Padre. Que salió de su casa y la Biblia dice, orad en todo tiempo. Estás trabajando y estás orando. Estás manejando y estás orando. Estás haciendo y estás bañándote y estás orando. No sé si me hago entender. Y entendiendo, Padre, que tu voluntad, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren esa voluntad de Dios para sus vidas? Amén. Entonces, hágase tu voluntad. Pero ¿cómo nos cuesta entender la voluntad de Dios? ¿Y sabes por qué? Y yo puse ahí una frase. Porque nuestra primera necesidad es espiritual, pero nuestra primera prioridad es material. Vuelvo a repetir eso. Mi primera necesidad es espiritual, pero mi primera prioridad es material. Entonces, como yo estoy pidiendo de acuerdo a mi voluntad y quiero que se vea materializado, me cuesta meterme dentro de la voluntad de Dios y terminaré haciendo lo que yo quiero, no lo que me conviene. Entonces, al no ver materializado lo que yo estoy pidiendo, empiezo a tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos se identifican con eso? Y empiezo a hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces esos son los afanes de los que habla este mundo. No me deja encontrar lo bueno, ni lo agradable, ni lo perfecto. Y entonces empiezo a hacer mi voluntad. Entonces, por ejemplo, en las relaciones. Cuando oramos por ese esposo o esa esposa, Señor, ¿será que este es el varón de Dios para mí? Porque de pronto usted dice, no, pero y uno le pregunta, alguna vez le pregunté a alguien, y ¿ustedes cuándo se van a casar? Y dice, no, pastor, estamos orando. ¿Cómo así que orando? Y dice, sí. Y entonces, ¿cuánto llevan ustedes? Llevamos 20 años y tenemos 5 hijos. Estamos orando a ver si nos vamos a casar. ¿Será que no es la voluntad de Dios? Y muchas veces, entonces, es entrar y preguntar, Señor, ¿con quién? Entonces, muchas mujeres también piensan, y esto es con las solteras, me va a dejar el tren. Pastor, pero llevaba orando y orando de acuerdo a la Biblia. Mira, ¿sabes cómo son las mujeres de las solteras? De los 15 a los 25, entonces dicen, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. De los 25 a los 40, entonces como que no llega, entonces dice, venid a mí y yo los haré tal vez y escogeré, ¿verdad? Y cuando ya se pasan, entonces como que se desesperan. Pero la palabra de Dios dice, todo bajo la voluntad del Señor. Tranquilos, tranquilas. Porque a veces es preferible esperar la voluntad de Dios que estar o en una relación con un varón o con una mujer o viceversa, ¿verdad? Y del mismo modo en sentido contrario, como dijo por allá una reina, recuerdan, que no es la voluntad de Dios, para al final terminar mal, dañándose, hiriéndose, sacándole canciones. Las mujeres ya no lloran, facturan. Y entonces, con heridas, porque al principio sí era la voluntad de Dios, y pero ya ahorita cuando, no sé si me hago entender, y al final entonces empezamos a sacar todo aquello que fue fuera de la voluntad de Dios. Entonces, los no de Dios no significan que nos dejó en visto. No son el fin, son el comienzo de mejores cosas. Amén. Así que no te desesperes, no te entristezcas cuando Dios diga no, cuando Dios te dice no. A veces no es un no rotundo, a veces es no por ahora. Amén. Esto es como las películas que comienzan con el final.
Usted está pidiendo por algo y usted ha visto esas películas que comienzan con el final y usted no entiende, pero ve los personajes y cuando ya avanza la película y se va a acabar, vuelven a la misma escena. ¿Le ha pasado? Y que usted dice, ah, mira, ya, ahora entiendo. Así es con el Señor y así es la voluntad de Dios. Entonces ahí tú vas a decir, oh, ahora entiendo muchos años por qué me guardaste de esto, por qué no permitiste esto, Señor. Yo quiero darles un testimonio rápidamente antes que se me acaben estas 3 horas de predicación. Amén. Yo recuerdo acerca de la voluntad de Dios, y quiero traer esta ilustración, que cuando yo estaba en la escuela de música, por entrar a la escuela de música, esto fue en el año 2005, yo recuerdo que yo quería entrar a la escuela de música, a la universidad de música, pero realmente yo no le pregunté a Dios si realmente eso era lo mejor para mí. Pero quise como torcerle el brazo a Dios y como querer meter la voluntad de Dios dentro de mis proyectos. Y entonces yo intentaba, cuando yo le digo a papá y a mi mamá, le dije que iba a estudiar música, en nuestros países eso no se ve, no es una carrera como muy fiable. Lo que ellos dicen, o lo que allá se tiene el concepto del músico, era que el músico era un vago, pero no es así. Y yo respeto a todos los músicos y los bendigo. Pero se tenía ese concepto, esa generación tenía ese concepto. Yo no sé si a usted también le pasó eso. Y era un pensamiento que si usted decía, voy a estudiar música, como que era, oh, eso no va a servir para nada. Estudio una ingeniería, estudio otra carrera, vamos. Pero yo decía, no, yo quiero estudiar música y empecé a querer hacer de mi hobby como el proyecto de vida. Y resulta que quise entonces justificarlo como fuera y metiendo la voluntad de Dios. Entonces yo le decía a mis padres, no, pero es que yo desde niño fui llamado, yo empecé a tocar la batería a los 12 años, yo sé que tengo el don de Dios, y siempre quise justificarlo, pero nunca le pregunté al Señor si era realmente su voluntad. Y entonces por muchas razones quise meter a Dios en esa voluntad y estuve ahí. Y entonces, ok, vamos a hacerlo. El primer semestre, bueno, Dios trajo la provisión, pero no fue fácil hablando en lo económico, porque como que se terminó, pero se terminó de una manera bien ajustada y hablándolo económicamente. El segundo semestre solamente pude pagar la mitad. Y entonces como que quedé debiendo otra parte, pero ya para el tercer semestre ya tenía una deuda encima y tenía que pagar por completo el tercer semestre. Yo, Señor, y orando, y yo te voy a servir, y la música, y esto y lo otro, queriendo como torcerle el brazo a Dios, pero yo sabía que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Ya le voy a explicar por qué. Entonces, ya estábamos listos, ya faltaban, creo que era el último día en donde se cerraban ya las admisiones y se cerraba, se empezaba ya el semestre, ya no había más tiempo y había que pagar. Y resulta que yo por todos lados busqué allí, toqué allí, se cerraban puertas, ya en mi casa no había más dinero para eso, ya no había apoyo, se cerró esa puerta, se cerró por todo lado lo que yo trabajaba, porque yo trabajaba también en una iglesia, no me alcanzaba, no me daba, porque era costosísimo. El lugar en donde yo iba a entrar a estudiar, yo quería estudiar allí, porque eran los mejores músicos que estaban en Colombia en la época, los músicos de Carlos Vives, de Juanes, de Shakira, y yo quería estudiar con un guitarrista muy virtuoso, y solamente pude estudiar con él 3 semestres. Pero mira, cuando no es la voluntad de Dios, por más que tú intentes justificarte, no va a ser por ahí. Y entonces yo tenía una amiga muy querida, y entonces ella me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a sacar prestado y tú luego lo pagas. Y yo le dije, claro que sí, vamos a hacerlo, claro que sí. Y entonces ella me dijo, bien, cuando entonces tenga el dinero, yo te llamo para que lo recojas. Ella me llama llorando, era bastante dinero, me llama llorando y me dice, no lo vas a creer. Le dije, ¿qué pasó? Al mensajero que mandé para que retirara y me trajera el dinero, lo robaron y le robaron el dinero. Y yo decía, wow, Señor, por todo lado se cerraron las puertas. ¿Y sabes qué? Yo empecé como el Chavo del 8.
ahora, sí, yo queriéndole servir al Señor y como a renegar y a resentir, queriendo hacer mi voluntad, pero no era la voluntad de Dios. Entonces, en ese tiempo que se cerraron todas las puertas, la única puerta que siguió abierta fue la de la iglesia, donde el pastor que le digo y que bendigo con todo mi corazón. Y allí en esa iglesia, entonces ya no estudiaba, tuve que pasar muchas horas, mucho tiempo allí porque yo era el encargado y entonces ya era como el que estaba encargado de la iglesia, el que hacía llamadas. Y allí en la soledad de esa iglesia, entonces el Señor me habla y me habló de una manera tan clara. Yo no soy de los de abrir la Biblia y como al dedo así de que abra la Biblia y a ver dónde cae, porque no, así no funciona. ¿Verdad que así no funciona? Porque le puede pasar como el que abre la Biblia y le dice, entonces va aquí. Y dice, y Judas se ahorcó. Uy, no, eso es del diablo. No. Otra, Señor, por favor, sintonízate. Y vuelve y aquí, ve y tú haz lo mismo. Wow, no. No, así no funciona. Pero ha habido 2 veces que realmente yo le he dicho al Señor, Señor, háblame, no quiero que nadie me hable, no quiero que otra persona venga, quiero que tú me hables por medio de tu palabra. Y fue tan claro, yo estaba en un ayuno allí, orando por la voluntad de Dios, y esta palabra ha sido rema y es para la iglesia, y está en Jeremías 29:11, y dice la palabra de Dios, y fue lo que Dios me habló, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, New Generation. Le voy a volver a leer eso. Están aquí, a ver. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, Iglesia New Generation. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta tarde? Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mira, cuando esa palabra llegó a mi corazón, yo lloraba y decía, Señor, gracias. ¿Sabes por qué? Porque es que aunque yo no entendía la voluntad de Dios en ese entonces, era un capricho de mi corazón el querer estudiar música y lo que aprendí, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? En ese proceso, entonces, cuando recibo esa palabra, cuando me humillo delante de Dios, cuando me someto a su voluntad, cuando aprendo a orar y a decir, Señor, ok, tú ganas. No te gané, Señor, haz tu voluntad. Entonces el pastor viene y me dice, ¿tú qué quieres hacer? Yo te veo a ti con un llamado y yo sabía que lo tenía. Entonces lo que él hizo fue que me apoyó para entrar a estudiar en la universidad teológica. Y si no hubiese sido por eso, yo no estaría parado aquí en esta tarde. Porque los planes de Dios son más grandes, son más altos. Y no entenderíamos. Yo pienso que estoy haciendo más para el reino de Dios. Desde aquí predicándole a usted y predicándole a los que nos ven a través de internet, que tocando una guitarra. Y bendigo a los guitarristas. Yo creo que Dios tiene planes contigo. Y muchas puertas tal vez se te han cerrado. Pero los no de Dios no son solamente el fin. No son el fin para ti. Los no de Dios son el comienzo de algo que Él tiene reservado para ti, aún mejor, que no te imaginas a partir de este 2023. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, aleluya. Gloria a Dios. Entonces nosotros pensamos ganarle a Dios, querer torcerle el brazo. El Señor me dejó en visto. Muchos dicen, y he escuchado frases como, oh, tengo el Cristo de espaldas. No, el que está de espaldas eres tú. Cuando trato de hacer mi voluntad, somos expertos en tratar de acomodar la Biblia a la voluntad mía. Y nosotros como pastores siempre enseñamos, pida con fe. No, es que no he recibido, pida con fe, cuando lo que tenemos que enseñar es pida de acuerdo a su voluntad. Así que a veces no es la fe. Tú dices, y pido y no recibo. No, es que tal vez no está dentro de la voluntad de Dios y Dios no te dejó en visto. Él ya contestó, solo que es un no o un todavía no, te falta madurar, espera tantito. Amén. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero mira que usamos este pasaje bíblico y lo hemos usado y lo hemos tal vez aplicado mal, porque pensamos que este pasaje es para tener y no es para tener, sino para creer. Ahí hay una imagen. La fe no es para tener, sino es para creer. Amén.
Diga conmigo, la fe no es para tener cosas, sino es para creer en alguien. Porque cuando habla de que es la garantía de lo que vendrá, es porque yo sé, la garantía significa que sea la respuesta que sea de Dios, va a ser para mí algo bueno. Tengo la certeza, una garantía de que vendrá una respuesta, pero la certeza de lo que no veo, ¿a quién no veo? Hay alguien detrás de eso que está orquestando algo y que quiere lo mejor para mí, que se llama Dios Padre. Entonces es la certeza de saber que hay alguien allí. Así como tú no ves a nadie cuando estás detrás de tu teléfono, ¿verdad? Cuando estás chateando y cuando tú envías el mensaje, tú no ves a nadie, pero tú tienes la fe de que va a llegar el mensaje y que va a llegar la respuesta. Y tú no te preocupas si el satélite está alineado o no, si tienen las coordenadas correctas. Tú simplemente lo haces y llega. Así es con Dios. Jesucristo es el intercesor. Jesucristo es el intermediario que cuando tú oras, clamas, hablas, entonces vas a tener la certeza de que llegó el mensaje y que va a llegar una buena respuesta. Amén. Eso es. Entonces, eso es la fe. La fe no es simplemente querer cosas, tener cosas, sino creer en aquel que puede dar, en aquel que puede hacer, en aquel que puede transformar. Así que la oración no es de acuerdo a mi voluntad. La oración no es para que Dios se someta a mi voluntad, sino yo sometido a la voluntad de Dios. Un día, y termino con esto, Jesucristo estaba orando en el huerto. Si me das instrumental, gracias. Un día Jesús estaba orando en el huerto en Getsemaní y él sabía lo que iba a pasar. Era difícil. Todos sabemos aquí qué pasó, ¿verdad? Le iban a crucificar, lo iban a maltratar, lo iban a vituperar, pero él, allí en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, como declara la Biblia, ¿sabes cuál fue su oración? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Si lo hizo el Hijo de Dios, ¿qué te hace pensar que si el Hijo de Dios se tuvo que sujetar, siendo Dios, al Padre, qué te hace pensar que nosotros no? Hago una pregunta, ¿están aprendiendo algo en esta tarde? La voluntad de Dios. Entonces, ¿qué te hace pensar? Y muchos tal vez no aceptamos un no como respuesta, sino que es mi voluntad. Ya vemos muchos tercos espirituales. Y Dios te dice que por ahí no es, que es por acá, tranquilo. Pero es que yo quiero. Pero es que yo tengo algo mejor, dice el Señor. Sofonías 3:17 dice: el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Mira lo que dice Sofonías 3:17. ¿Dónde está el Señor en medio tuyo? Él está ahí, Él no va a dejar en visto, Él se va a cerciorar de que venga una respuesta, pero dice que callará de amor. ¿Usted sabe qué significa eso de que callará de amor? En los momentos de dificultad es donde como que tendemos a buscar más de Dios, ¿sí o no, iglesia? Tristemente es así, cuando estamos como que, algo que nos golpeó, como que nos volvemos más a la voz de Dios, como que nos acercamos más, como que ya no pude mis fuerzas, como que nos volvemos vulnerables. Y tristemente es cuando hay momentos de dificultad. Pero dice la palabra de Dios que callará de amor. ¿Usted sabe qué significa eso? De que si Dios dice sí, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido un sí de Dios? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios, es un milagro, ¿verdad? Y gloria a Dios y nos gozamos. Tu familia. Estábamos orando por eso, mira qué lindo. Pero cuando dice no, ¿sabes por qué dice la Biblia que callará de amor? Porque cuando dice no, y esto grábatelo en esta tarde y llévatelo en tu corazón, es porque te está amando, es porque te está cuidando, es porque Él sabe que es lo mejor para ti que tiene. Porque dice, tal vez tú vienes con una petición y tal vez el padre te puede decir, ok, toma. ¿Y qué hacemos cuando recibimos? Muchas veces nos vamos. Como aquellos 10 leprosos que recibieron el milagro de Jesús y solo uno volvió a darle gracias.
Los otros recibieron su milagro y se fueron. Y lo que el Padre quiere es que, pero ha venido aquí, mira, ha venido, están aquí, estás orando y Él te abraza. Imagínate, Él te abraza, Él te ama porque dice que te ama. Callará de amor. Es que si le respondo de pronto se me va. Pero yo sé que tengo cosas hermosas para ti. Te dice el Señor. Entonces el silencio de Dios, en el silencio, cuando pienses que hay un no como respuesta, piensa, Dios me está amando. O piensa, todavía no, pero es que Dios me está amando. Es porque me ama. Si dice sí, gloria a Dios. Si dice no, es porque me ama. Si dice todavía no, es porque me ama. ¿Cuántos son padres aquí y quieren lo mejor para sus hijos? Y la Biblia dice, si siendo nosotros malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces es que nos está amando, me está cuidando, es porque tiene algo mejor. Y ahora sí termino con esto. Los pastores por lo general terminamos 3 veces. Ya esta es como la segunda, ¿verdad? Ahora sí voy a terminar. Un día, escúcheme, y aquí termino y no se me vaya a salir. Un día estaba las hermanas de Lázaro, Marta y María. Un día le enviaron un WhatsApp a Jesús y le mandaron a decir, tu hermano, tu amigo Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Vamos a leerlo, Juan 11:3. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaban. Vámonos para la escena. Le mandan entonces el mensaje, no un mensaje de voz, sino un mensaje de pies, porque en ese entonces no había. Y entonces llegan allá y le dicen, Señor Jesús, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Las hermanas de María, Marta, mandan a decir que si por favor puedes ir. Pero el Señor Jesús solo dio una respuesta y dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para que yo me glorifique, para que vean mi gloria. Y entonces, a cambio, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría la gente? Como que al que amas, entonces ya va a ir. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántos pensaron o cuántos pensarían que Jesús los dejó en visto? ¿Sí o no? Les mandaron el mensaje y como que se quedó 2 días más, los dejó en visto. ¿Cuántos pensarían eso, verdad? Al primer día ellas pensarían, su silencio y su ausencia es como un no. No llegó. ¿Cómo así? ¿Y por qué no vino? No va a venir. No lo quiere sanar. Andará muy ocupado, ¿verdad? Como que otras personas son más importantes que nuestro hermano. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Como cuando empezamos a pelear con Dios, ¿verdad? Yo sé que ustedes no. Yo hablo de otras iglesias. Ustedes son gente linda y hermosa. Pero muchas veces renegamos, ¿verdad? Y como que habrán otras cosas más importantes. Pero Dios no estaba diciendo, Jesús no estaba diciendo que no, simplemente dijo, por ahora no, como que les dejo en visto ahí, pero... Y a veces ese es el problema, que no aceptamos los no de Dios como respuesta. Pero nos ama, porque aquí dice que Jesús amaba y seguía amando. Yo hago una pregunta. Y eso nos pasa sobre todo con mi esposa. ¿Cuántos tienen hijos? Hijos pequeños. Mi hijo Matthew de 5, él siempre que yo voy a Walmart o digo voy para Walgreens o necesito comprar algo, se me pega. Y él dice, yo quiero ir. Y yo ya sé, pero yo no le voy a comprar nada. Porque yo sé que siempre que él se va conmigo me saca algo. No, yo lo quiero acompañar. Ok, vamos. Y siempre algo, y cuando estamos allá, él empieza y me dice, ¿me compras esto? Y yo le dije que no.
Pero le empiezan a hacer esos ojitos, ¿verdad? Y lo empiezan a mirar con esa carita, papi, yo quiero esto. Y bueno, eso solo le pasa al pastor, ¿verdad? Y usted termina comprándole. Y mi esposa me dice, dígale que no. ¿Por qué todo le tiene que decir que sí? No le diga que sí a todo, pero cuesta, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, si yo le digo a mi hijo que no, ¿lo dejé de amar? ¿Aló? No. Entonces, ¿por qué pensamos que cuando Dios no nos responde y nos dice a veces que no, te dejó de amar? Ay, ay, ay. Entonces, no fue cuando Marta y María quisieron que fuera Jesús. El día 2, usted se imagina el día 2, dice que se quedó 2 días más allá. Estamos acá, ¿verdad? 2 días más, el segundo día, ¿qué empezaron a decir ellas tal vez? Dice que nos ama y mire, no contesta, nos dejó en visto. No, entonces, ¿sabes qué pasó allí? Se creó un resentimiento disfrazado de resignación. Y a veces eso es lo que hay en nuestro corazón, y esta tarde es una tarde para reconciliarnos con el Padre. Y yo sé que tal vez muchos hemos dicho, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste lo otro? Tal vez si hubieses estado aquí. Y mira lo que dice, un resentimiento disfrazado de resignación. El verso 17 dice que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Verso 20 dice, entonces Jesús por fin se decidió a ir. Y mira lo que dice, vamos a leerlo y ya vamos a salir. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso a Dios? Señor, si hubieses estado aquí, no habría pasado esta circunstancia. Si hubieses contestado, tal vez no habría muerto mi matrimonio. Si hubieses contestado, tal vez no habría muerto ese hijo, ese esposo, esa esposa. Y cuántos tal vez, y los que nos ven, han guardado eso en el corazón. ¿Por qué permitiste que papá muriera? ¿Por qué permitiste que mamá muriera? ¿Por qué permitiste tantas cosas en mi corazón? Si hubieses estado aquí, pero ¿sabes qué? Esa es la voluntad de Dios. No pelees más con Dios. Y muchos viven así, y resentidos. Y si hubieses estado aquí, culpando a Dios. Es la voluntad de Dios. Como yo hablaba con mi esposa y ella se entristece por cosas que le pasan a la gente. Pero sabes que hay una realidad, y es que cada cual es el escribiente de su propio destino. No podemos llorar y estar, sí, claro que sí, pero si alguien se busca las cosas, las consecuencias, cada acto trae consigo una consecuencia. Entonces a veces no es Dios. Cada quien responde delante de Él por sus actos. Así que deja de pelear con Dios. Entonces, verso 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta ya había perdido la esperanza, y que le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. Ahora había algo que le hizo perder la fe a Marta. ¿Sí o no, iglesia? Ya no estaba diciendo con ese, yo sé que tú lo vas a resucitar, yo sé que no. Estaba diciendo como que, ok, está bien, yo sé que Él resucitará allá en el día cuando todos nos encontremos en el cielo. Era lo que le estaba diciendo. Algo le hizo perder la fe a ella, y lo empezó a ver, fue natural. Y ese algo, ¿sabes qué fue? Que me dejaste en visto. ¿Por qué no viniste cuando te mandé llamar? ¿Por qué esperaste tanto cuando te mandamos la razón? No sé si me estoy haciendo entender. No contestaste cuando te llamé. Pero no olvides que cuando Dios dice no, o cuando dice espera, es que te está amando. Diga, me está amando. Me está amando. Y entonces, verso 41. Vamos a estar de pie en esta tarde, amada iglesia. Verso 41, mira lo que dice. Ustedes ya conocen la historia. El Señor Jesús va donde le pusieron, le dijeron está allí. ¿Y qué dijo Él? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿qué dijo? Ahí lo subrayé. ¿Qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 42.
yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tú siempre me oyes. Yo sabía, Señor. Padre, gracias por haberme oído. Yo quiero que esa sea la oración de nosotros en esta tarde. Tal vez hay circunstancias, situaciones que no han sido contestadas o que no te explicas aún por qué, pero tú puedes decir en esta tarde confiadamente: gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes y que me vas a escuchar hoy, mañana y por siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no me deja en visto, siempre me oye y responde. Que no sea en tu tiempo y cuando tú quieras, no quiere decir que Lázaro no resucitó. Y es hermoso cuando estaba allí. Entonces quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Wow. Ese visto que tal vez pensó que había quedado allí, ahora se transformó en un milagro aún más grande, porque fue en el tiempo de Él. Vamos a orar en esta tarde. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra del Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué tal si allí donde tú estás